Dicen que en el viejo oeste hay silencios que duelen más que el sonido de un disparo, y hay lugares donde hasta el viento aprendió a no preguntar demasiado. Santa Rosa era uno de esos pueblos olvidados, enclavado entre rieles de hierro abandonados y montañas que parecían vigilar, desconfiadas a cualquier forastero. Las puertas del almacén chirriaban como si protestaran contra el tiempo, y los ojos de los habitantes pesaban más que piedras. Fue allí, en una tarde de cielo seco y garganta ardiendo, que Isabel Martínez llegó con 2 hijos en brazos, y nada más que un resto de coraje. Mateo tenía 7 años y cargaba en sus pequeños hombros el hambre de los 3. Santiago, de apenas 4, se aferraba al vestido rasgado de su madre como quien se sostiene del último tronco antes de caer. Isabel no decía nada. Sus ojos, hundidos y quemados por el sol, decían lo suficiente. Cansancio, miedo y una esperanza que ya apenas se sostenía. Nadie en el pueblo preguntó su nombre. Nadie le ofreció agua. En la tienda, la mujer detrás del mostrador solo cruzó los brazos y dijo: «Sin dinero, no hay pan». Isabel tragó la vergüenza como si fuera polvo. Intentó pedir ayuda. Intentó ofrecer trabajo. Intentó llorar bajito, solo para no ser confundida con locura. Pero allí, donde el corazón de la gente parecía tan seco como la tierra, no había lugar para madres hambrientas ni para niños sucios. Sentada en el borde de la acera, Isabel cerró los ojos por un instante. Quería desaparecer. Quería no escuchar el estómago de sus hijos reclamar como si fuera un lamento demasiado viejo para conmover a alguien. Pero fue allí, entre el polvo y el desaliento, donde una señora de vestido negro y voz ronca se acercó y susurró: «Quizás él acepte». Isabel no entendió de inmediato. La vieja señaló con el mentón hacia el final del pueblo. «El rancho de Ricardo Hernández. Nadie va allá. Dicen que es demasiado grande, demasiado bravo, pero nunca dejó que un niño pasara hambre». Isabel dudó. Era solo otra esperanza torcida, quizás una trampa. Pero cuando miró a sus hijos, uno acostado en su regazo, el otro tirando del dobladillo como pidiendo perdón, supo que no había elección. Se levantó despacio. Con pasos arrastrados, siguió hacia lo desconocido, porque cuando el mundo te da la espalda, cualquier puerta que se abre ya es un milagro. El camino hasta el rancho era largo, seco y silencioso. Isabel caminaba como quien carga un peso mayor que su cuerpo. El sol aún no se ponía, pero el calor hacía el aire denso, como si el desierto respirara con dificultad. Cada paso levantaba polvo, cubriendo el dobladillo del vestido y el cabello de los niños, que ya no se quejaban. Habían aprendido temprano que el mundo no responde a los lamentos. La puerta de madera del rancho estaba abierta, chirriando con el viento. Al fondo, una casa sencilla, con paredes gastadas, techo recto y una cerca hecha con alambres flojos. No había flores ni cortinas, ni señal alguna de alegría, pero había silencio y olor a pan. Ricardo Hernández era un hombre grande, de espalda ancha y manos que parecían talladas con hacha. Trabajaba en silencio, como si el tiempo no lo tocara. Aquella tarde estaba agachado cerca del pozo, limpiando una pieza de hierro. Oyó los pasos antes de levantar la mirada. No dijo nada, solo miró. Isabel tampoco dijo nada. La vergüenza pesaba más que las palabras, pero aún así, sosteniendo a Santiago en brazos y con la mano de Mateo apretada en la suya, se obligó a hablar. «Señor, yo tengo hambre». Solo eso. Una frase sin adorno, sin drama, la verdad más humana. Ricardo no respondió, solo se levantó, caminó hasta la puerta de la casa y la empujó con el hombro. Entró. Isabel no supo qué hacer. Pensó que tal vez se había equivocado al venir, que quizás él era como todos los demás, o peor. Pero antes de que pudiera dar la espalda, volvió. Traía en las manos 2 platos hondos, con sopa aún humeante y pedazos de pan.
Se agachó frente a los niños y los miró como quien reconoce el cansancio. No preguntó de dónde venían, ni el nombre, ni qué habían hecho para llegar allí. Solo extendió los platos. Mateo lo miró como quien ve un milagro y, sin esperar permiso, comenzó a comer. Santiago lo imitó, con ojos vidriosos. Isabel se derrumbó en silencio, las lágrimas corriendo sin sonido, porque había algo más fuerte que el hambre, la bondad inesperada. Sin decir palabra, Ricardo señaló hacia una construcción lateral del rancho, donde se veía un pequeño cuarto, vacío, con cama, una mesa de madera y un fogón apagado. No ofreció explicaciones, solo la llave. Isabel la sostuvo, sin saber qué responder. En ese momento, ella no era una mujer. Era un fragmento de fe que el mundo aún no había logrado aplastar. Cuando entró en la habitación no lloró. Solo se sentó en el suelo y abrazó a sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo, hubo silencio sin miedo. Hubo calor que no venía del sol. Y hubo por primera vez la extraña sensación de que quizás, solo quizás, el mundo aún tenía espacio para nuevos comienzos. A la mañana siguiente, Isabel despertó antes del sol. El silencio de la casa aún era denso, y los niños dormían apoyados uno contra otro, como dos cachorros agotados. Ella salió despacio, pisando con cuidado las tablas del suelo para no despertarlos. El rancho aún estaba sumergido en penumbra, pero ya se oía el gallo a lo lejos y el ruido del balde lanzado al pozo. Ricardo estaba allí, como si nunca hubiera dormido. Isabel se acercó con cautela, sin saber si debía hablar o solo observar. ¿Puedo ayudar?, arriesgó con la voz ronca de la noche mal dormida. Él no respondió de inmediato, pero señaló con el mentón hacia una pila de leña por cortar. Fue suficiente. Ella entendió. Allí nadie cobraba palabras. El valor estaba en los gestos. Isabel cortó la leña como sabía, aún torpe, con brazos delgados y manos no acostumbradas a la dureza del campo. Pero cortó. Aunque errara el golpe, aunque le dolieran las manos, aunque la blusa se le pegara a la espalda por el sudor. Ricardo observaba desde lejos, sin corregir, sin interferir. Al mediodía, dejó un plato de frijoles con carne sobre la mesa del porche. No llamó, no miró, pero cuando ella terminó la tarea, la comida aún estaba caliente. Así era, día tras día. Ninguna promesa, ninguna exigencia, ningún roce. Solo espacio. Un espacio seguro donde podía respirar sin miedo a ser juzgada por existir. Los niños se adaptaron con la naturalidad que solo los niños conocen. Mateo comenzó a ayudar en el corral, alimentando a los terneros. Santiago pasaba horas observando las gallinas, inventando nombres para cada una. Por la noche comían juntos, los cuatro, en silencio. No era una familia, aún no, pero había algo en la mirada de Ricardo, una especie de calma densa, que Isabel nunca había visto antes. Él no preguntaba por su pasado, no la hacía sentir sucia por haber mendigado, y, quizás por eso, comenzó a dormir mejor. Los dolores antiguos aún estaban ahí, pero ahora tenían dónde reposar. El pueblo pronto se enteró. Siempre pasa. Las lenguas afiladas de Santa Rosa susurraban que la mujer, sin nombre ni historia, ahora vivía en el rancho de Ricardo Hernández. Algunos hablaban con escarnio, otros con curiosidad, pero nadie se atrevía a ir allá. Ricardo, al fin, era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Decían que una vez se enfrentó solo a 3 ladrones y los echó con un mango de azadón. Desde entonces, nadie lo desafiaba. Cuando el sheriff pasó frente al rancho y vio a Isabel barriendo el porche con los niños jugando en el patio, solo inclinó el sombrero con desconfianza, pero no dijo nada. Aún, con el paso de los días, Isabel comenzó a entender los ritmos de la tierra. Aprendió que las gallinas no gustan de la prisa, que el agua del pozo es más limpia antes del mediodía y que el olor del pan de maíz que Ricardo horneaba los domingos por la mañana era siempre el mismo.
como un recuerdo bueno que se niega a irse. No sabía bien por qué él hacía pan. Quizás era el único vestigio de la mujer que había perdido, si es que tuvo alguna, pero nunca preguntó. Había entre ellos un pacto invisible: no remover heridas, no forzar caminos, no romper el silencio que protege lo poco que queda. Una tarde, después de lavar la ropa en el arroyo y tenderla entre dos ramas torcidas de álamo, Isabel se miró reflejada en el agua. Su cabello estaba seco por el sol, el rostro más marcado, pero había firmeza en sus ojos. Había tierra bajo sus pies. Sintió un tipo de gratitud que no sabía nombrar. No era amor, aún no, pero era respeto. Respeto por un hombre que nunca la tocó sin consentimiento, que nunca alzó la voz, que nunca la hizo sentir menos de lo que era. Y, en ese pedazo de mundo seco y olvidado, eso ya era casi un milagro. Ricardo, por su parte, comenzó a dejar pequeñas señales de cuidado. Reparaba el techo del cuarto donde ella dormía sin que ella pidiera. Cambió la herradura del caballo de Mateo cuando vio que el niño intentaba montarlo descalzo. Una vez dejó un pañuelo doblado sobre la mesa con aguja e hilo, como quien dice: sé que extrañas coser. Isabel nunca agradeció en voz alta, pero al día siguiente cosió un delantal nuevo para él y lo dejó colgado junto a la puerta. Cuando él lo usó sin decir palabra, ella sonrió, y esa sonrisa dolió, porque hacía mucho que no tenía ganas de sonreír. Fue en un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos de cobre y el viento soplaba caliente, que lo vio sentado en el porche, leyendo un papel viejo con manos firmes. No era carta, era un papel de propiedad. Al verla acercarse, Ricardo levantó los ojos y por primera vez habló sin que lo provocaran. «Te acostumbraste rápido», dijo. La voz era grave, gastada, pero sin dureza. Isabel dudó. «No tengo elección», respondió. Él negó con la cabeza, como quien entiende más de lo que dice. «Aquí nadie cobra nada, solo no me gustan las mentiras». Isabel lo miró a los ojos. «A mí tampoco». Y entonces, como si ese breve diálogo fuera todo lo que necesitaban para sellar un acuerdo, volvió el silencio, cómodo, cómplice. La tranquilidad que habían construido con trabajo y silencio comenzó a desvanecerse cuando reapareció el ruido del mundo. Una mañana, mientras Isabel recogía los huevos del gallinero con Santiago a su lado, escuchó el trote de un caballo viniendo del camino principal. Era el sheriff de Santa Rosa. Vestía su uniforme desteñido y mostraba una placa que nadie respetaba de verdad. Al desmontar, miró a Isabel de arriba abajo con el desdén de quien ya tiene el veredicto listo. «Dicen que usted vive aquí, en condiciones indecentes», dijo, como mascando cada palabra con placer. Isabel quedó inmóvil. Mateo, que venía corriendo del corral, se detuvo al ver al hombre armado. El sheriff siguió. «Si no es su esposa, puede ser expulsada. Es ley». Ricardo apareció del lado de la casa con pasos lentos, pero firmes. Sus manos aún estaban sucias de grasa, pues arreglaba el eje de la carreta. No gritó, no discutió. Solo se paró junto a Isabel, puso una mano pesada y serena en su hombro y miró al sheriff a los ojos. «Ella es mi esposa». La frase cayó como un trueno contenido. Isabel abrió los ojos, sorprendida, sin saber si era un gesto de protección o una decisión real. El sheriff pareció desconcertado. Intentó reír, pero nadie respondió. «Ah, bueno, si es su esposa, que así conste». Y sin más palabra, montó a su caballo y desapareció por el camino, dejando en el aire un rastro de duda y alivio. Ricardo no explicó. Solo volvió al trabajo. Isabel quedó unos segundos parada, con los hijos alrededor, tratando de entender qué había pasado. No se atrevió a preguntar. En la noche, cuando acostaron a los niños y compartían la última rebanada de pan en el porche, ella habló bajito. «¿Por qué dijo eso?» Él tardó en responder. «Porque es verdad.
O será, si quieres. Isabel apretó el dobladillo del vestido entre los dedos. El corazón latía rápido, pero no había miedo. Por primera vez en 1900, muchos años, alguien no le proponía un trato, sino una elección, y eso para ella era demasiado nuevo. 2 días después, cargaron la carreta y fueron al registro del pueblo. El camino de tierra parecía más largo que antes, quizás porque ya no era el camino de la huida, sino el de la decisión. En el registro, el escribano abrió los ojos al ver entrar a Ricardo con la mujer y 2 niños. ¿Matrimonio?, preguntó como dudando. «Matrimonio», respondió Ricardo. Isabel firmó con manos temblorosas, pero firmes. Él, con la seguridad de quien siembra y cosecha desde hace años. Al salir, nadie los esperaba. No hubo fiesta, ni testigos, pero cuando volvieron a casa, Ricardo se detuvo frente a la puerta, tomó un trozo de cinta roja y lo ató al marco. «Para avisar que aquí ahora hay familia», dijo. Y Isabel, por primera vez, lloró sin vergüenza. A la mañana siguiente de la boda, Isabel despertó antes del sol. Al abrir la puerta, encontró el patio barrido, un balde con agua fresca y un cuenco de barro con harina de maíz, como si alguien quisiera decir, aquí la vida sigue, pero con otro orden. Sonrió sola. No había alianza en su dedo, ni vestido blanco en su memoria, pero sentía en los huesos algo que no sentía desde niña. Un lugar. Había lugar para ella. Al fondo, Ricardo cuidaba los cerdos como siempre. Cuando ella se acercó, él se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y dijo, «Va a llover». Era su manera de decir buenos días. Mateo, ahora con más confianza, ya manejaba el balde de agua sin derramar. Santiago jugaba con un caballito de madera que Ricardo mismo había tallado, sin alarde. La casa, antes muda, empezaba a tener sonido de ollas, risas bajas y hasta música. Una vieja armónica que Ricardo tocaba en las noches que pensaba que nadie escuchaba. Isabel pasaba más tiempo en el huerto, arrancando maleza, plantando hierbas y separando semillas. Era como si, al cuidar la tierra, también estuviera reconstruyendo los pedazos rotos de sí misma. El polvo del pasado aún la seguía, pero ya no era todo lo que veía. En la víspera de Navidad, Ricardo llegó más temprano del campo, cargando un manojo de leños y 2 metros de cordel. No dijo nada, solo puso todo sobre la mesa y miró a Isabel. «Creo que así es como se hace un árbol, ¿no?». Ella asintió, sin poder contener la risa. Los niños ayudaron a montar la pequeña estructura con cintas viejas, flores secas y algunos trozos de tela colorida que sobraron de la costura. Era un árbol improvisado, torcido y desmañado, pero para Isabel parecía el más bonito del mundo. No era lo que tenían, era lo que significaba, que allí, en esa casa de madera y viento, existía la Navidad. Aquella noche comieron arroz con carne seca, pan de maíz y un dulce simple hecho con leche quemada. Se sentaron juntos cerca del fogón, escuchando el crepitar de la leña y el silbido del viento por las rendijas de la pared. Isabel miró alrededor y tuvo un pensamiento que la hizo contener la respiración. No quería estar en ningún otro lugar. Después de tanto andar, tanto pedir, tanto callar, había encontrado algo que ya no sabía que existía, un hogar, y entendió, con claridad cortante, que el hogar no se hace de lujo, sino de silencio seguro, respeto mutuo y manos que no se sueltan cuando todo se oscurece. Los días que siguieron a la Navidad fueron serenos, como si hasta el tiempo hubiera decidido darles un respiro. Pero la paz, en el viejo oeste, suele durar poco. En la primera semana de enero, Isabel tuvo que ir al pueblo a buscar sal y tela. Fue la primera vez que volvió sola desde su llegada. Caminó con pasos firmes, pero el estómago revuelto. La gente la miraba de reojo, algunos con asombro, otros con escarnio disfrazado. La mujer de la tienda, la misma que un día le negó el pan, entregó el paquete sin sonreír.
Dicen que él se casó por lástima, murmuró. Isabel no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque hay cosas que solo el tiempo puede contestar. Al volver al rancho, encontró a Ricardo afilando un cuchillo de cocina como hacía todas las tardes. Él la miró con atención, como quien siente que algo se rompió por dentro. ¿Te dijeron algo?, preguntó. Isabel dudó, pero asintió. Pero no importa. Ricardo guardó silencio por largos segundos. Luego dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y dijo, «Importa para mí». Aquella noche ensilló el caballo, se puso el abrigo más limpio y cabalgó hasta Santa Rosa. Fue al salón, donde los hombres hablaban demasiado alto y bebían hasta olvidarse de sí mismos. Y allí, frente a todos, subió a la pequeña plataforma del piano y dijo, «La mujer que vive conmigo tiene más honor en la mirada que cualquiera aquí sentado». Nadie respondió, pero la vergüenza cayó sobre el salón como una pesada cortina. Después de aquella noche, nadie volvió a susurrar nada sobre Isabel en público. La lengua del pueblo aún era afilada, pero aprendió que había límites. Isabel, por su parte, entendió algo que aún no sabía nombrar, que el respeto, cuando se gana con dolor, tiene raíz profunda. Comenzó a andar erguida por los caminos, a reír con más libertad, a enseñar a los niños no solo a sobrevivir, sino a plantar, cuidar y confiar. Ricardo seguía siendo el mismo hombre silencioso de siempre, pero sus gestos ahora tenían otra textura. Pasaba las noches en la misma habitación que ella, compartían el desayuno sin prisa, y cuando ella se enfermaba ligeramente, él dejaba la asada para preparar té. El tiempo pasó y, con él, el miedo que Isabel cargaba desde antes del desierto. Aquella mujer delgada, de pasos cortos y ojos opacos, ahora tenía color en el rostro y firmeza en la voz. Una tarde, mientras cosía un vestido nuevo para el domingo, Mateo se acercó y preguntó, «Mamá, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre?». Isabel se detuvo un instante, acomodó la aguja y respondió, «Si depende de mí, sí». Y en ese sí había un mundo entero, de dolor vencido, dignidad recuperada y un amor que quizás no había comenzado con cintas, con promesas, pero que todos los días se sostenía en algo más fuerte, respeto. Era al amanecer cuando Isabel más sentía el cambio. El sonido de la tetera en el fogón, el olor a tierra húmeda, el crujido de la madera bajo los pies descalzos de los niños. Todo eso formaba una rutina que para muchos era solo cansancio, pero para ella era casi sagrado. Antes, el mundo era una carrera sin destino, un intento desesperado por sobrevivir. Ahora, era como si cada mañana ofreciera la oportunidad de continuar donde habían quedado el día anterior. Comenzó a escribir en pedazos de papel viejos, frases sueltas, como queriendo guardar ese tiempo antes que se le escapara de nuevo. Ricardo nunca preguntó qué escribía. Solo la observaba desde lejos, con esa mirada de quien sabe que ciertas cosas no necesitan decirse. Era un hombre de gestos. Se levantaba temprano, lavaba su propia ropa, no dejaba platos sin lavar. Nunca la elogiaba. Pero una vez, después de probar un pan que Isabel horneó sola, por primera vez solo asintió y dijo, «Está igual que el de mi madre». Para Isabel fue más que un elogio. Fue una especie de aceptación. Desde ese día comenzó a hacer pan todos los jueves, como quien responde sin palabras, «Entendí». Los niños florecían como la tierra en marzo, cuando la sequía se aleja un poco para dejar respirar al verde. Mateo ya leía palabras simples, enseñadas por Isabel en las noches de lámpara. Santiago, más callado, comenzó a dibujar animales en las tablas del porche con carbón. Uno de ellos era un caballo enorme, de ojos bondadosos. Cuando Isabel preguntó quién era, respondió sin dudar, «Es Ricardo». Ella sonrió, sorprendida. Quizás los niños habían visto antes que ella lo que siempre estuvo ahí. Un hombre que no necesitaba declararse para proteger, ni prometer para quedarse.
A la tercera luna llena después de la boda, Isabel sintió algo diferente. Estaba en el granero recogiendo heno cuando escuchó un ruido seco. Encontró a Ricardo en el suelo, con el tobillo torcido. Él no quiso ayuda, pero no había opción. Ella lo llevó adentro, cuidó la herida, preparó un emplasto de hierbas que aprendió con su abuela y pasó la noche a su lado, cambiando paños húmedos y silencio. Cuando él se durmió, Isabel se quedó allí, sentada cerca, mirando su rostro marcado por el tiempo y la tierra, y sin prisa apoyó la mano en la suya. Por primera vez, fue ella quien tomó la iniciativa de decir, sin decir, «Estoy aquí, ahora soy yo quien cuida». Con el tobillo aún curando, Ricardo pasó días dentro de casa, lo que obligó a Isabel a asumir las tareas más pesadas. Y fue en ese esfuerzo que descubrió cuánto había cambiado. Subió cercas para arreglar el alambre, domó la mula testaruda que arrastraba la carreta, negoció con el arriero el saco de sal que antes la hacía bajar la mirada. Cuando volvió a casa, con las manos sucias y el rostro quemado por el sol, Ricardo la observó en silencio y dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, «Ahora asustas, hasta a los hombres». Isabel respondió con una risa corta, sin saber si era elogio o provocación. Quizás era ambos, pero lo importante era que por primera vez se sentía vista, no como una mujer rota, sino como alguien entera. Aquella noche llovió por primera vez en semanas. La tierra agradeció en silencio. Isabel y Ricardo se sentaron en el porche, con los pies descalzos sobre la madera fría, escuchando el agua caer como una bendición. Él le ofreció una manta y ella la rechazó. Se quedaron allí, lado a lado, sin prisa. Cuando los niños durmieron, ella giró el rostro despacio y preguntó, «¿Te arrepientes de haberme dejado quedarme?» Ricardo miró la oscuridad de la noche por unos segundos. Luego volvió la mirada hacia ella. «Me arrepiento de no haber abierto esa puerta antes». Las palabras eran pocas, pero cargaban tanto peso que Isabel sintió ganas de llorar. En lugar de eso, solo apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban decir más. Con el paso de los días, la complicidad se firmó como una cerca bien clavada, silenciosa, firme, invisible para quien no sabe ver. Isabel ahora dormía en la cama que antes era solo de Ricardo. Compartían el café, el sudor y los planes. Hablaban poco del pasado, pero mucho del mañana. Las semillas que plantarían, la nueva cerca que necesitaría ayuda, la lectura que Mateo quería aprender. Isabel comenzó a escribir un pequeño cuaderno de recetas y enseñanzas para sus hijos, como si supiera que allí empezaba algo que merecía ser guardado. Era una vida sencilla, pero era suya, y fue en una mañana cualquiera, mientras colgaba ropa en el tendedero y Ricardo podaba el limonero al fondo, que Isabel se detuvo un instante, con el viento golpeando suave su rostro, y se dio cuenta de una verdad profunda. Ya no sentía miedo. No temía el juicio del pueblo, ni el silencio del pasado, ni la dureza de los días. Porque ahora, hasta los días difíciles tenían tierra, techo y calor. Se volvió, miró a Ricardo a lo lejos y sonrió. Él no vio, pero en esa sonrisa había algo más grande que amor. Había paz, y para quien pasó la vida huyendo, eso era más que cualquier promesa. En febrero, Mateo cumplió 8 años. Fue el primer cumpleaños celebrado con pastel, aunque improvisado. Isabel hizo un pan dulce con azúcar quemada encima y dibujó el número 8 con cáscaras de naranja cristalizadas. Ricardo cortó 2 ramas y las juntó con cordel, formando un juguete con ruedas para que Santiago empujara. No hubo fiesta ni invitados, pero hubo canto. Tímido, aplausos torpes y ojos llenos de agua. Después del feliz cumpleaños, Isabel miró a Ricardo y con una sonrisa contenida dijo, «Creo que estamos aprendiendo a ser familia». Él solo respondió con un gesto de cabeza y una mirada prolongada.
y a veces eso bastaba. Una noche, después de un día agotador trabajando en la siembra de maíz, Isabel se sentó junto a la cama y comenzó a masajear los pies de Ricardo. Él intentó protestar, pero ella lo interrumpió con suavidad firme. «Has hecho más por mí que cualquier hombre». Y mientras sus manos deslizaban con delicadeza, añadió: «Yo también sé cuidar». Ricardo, que siempre evitó el afecto explícito, no respondió. Solo puso su mano sobre la de ella, como quien reconoce un gesto antiguo que esperó demasiado tiempo. En ese toque silencioso había algo más fuerte que cualquier declaración. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. Isabel cosió cortinas nuevas, plantó flores cerca de la cerca y puso un pedazo de espejo en la pared para que los niños vieran sus rostros limpios después del baño. Cosas pequeñas, pero que hacían del rancho menos un refugio y más un hogar. Ricardo, por su parte, instaló una estantería de madera en el cuarto, donde ella comenzó a guardar sus recetas, sus escritos y un retrato de los hijos dibujado por Santiago. Era como si cada gesto dijera: «Vas a quedarte y todo lo que es tuyo también tendrá lugar». Un domingo, al volver de la feria de intercambio en el 1960, pueblo vecino, Isabel y Ricardo se detuvieron en lo alto de la colina para descansar. Se sentaron a la sombra de un roble seco y entre sorbos de agua, ella preguntó: «¿Alguna vez te imaginaste casado?». Él miró el horizonte antes de responder: «No, y menos aún feliz». Isabel apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Allí, entre el ruido del viento y el olor de la tierra caliente, entendió que no necesitaba un pasado perfecto, solo ese presente, porque incluso las historias más duras pueden tener descanso si encuentran lugar para florecer. A principios de marzo, cuando el polvo ya comenzaba a pegarse al cielo de nuevo y las lluvias escaseaban, apareció en el camino hacia el rancho un carruaje inusual. Isabel vio la silueta a lo lejos y sintió el estómago apretarse. No era común que alguien llegara sin aviso. Ricardo se acercó despacio, con la mano cerca del cinturón, aunque nunca andaba armado dentro de casa. El vehículo se detuvo con un chirrido seco, y de él descendió el nuevo delegado del condado, un hombre de traje oscuro, botas bruñidas y voz que olía a papel y prejuicio. «Recibimos denuncias de una mujer que vive aquí, sin vínculos comprobados. Vine a verificar». Isabel sintió que el alma se le resbalaba por un instante, como si todo pudiera deshacerse allí en segundos, pero Ricardo no dudó. Sacó del bolsillo un papel arrugado, doblado con cuidado, y se lo entregó al hombre. La acta de matrimonio. «Si quiere saber más, pregunte a mí. Aquí nadie responde por mi esposa salvo yo mismo». El delegado leyó en silencio, luego levantó la mirada hacia Isabel. «Tuvo suerte, señora». Ricardo levantó la voz. Por primera vez en mucho tiempo. No fue suerte, fue coraje. El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. El delegado, avergonzado por la firmeza, asintió sin gracia, se dio vuelta y se fue sin más palabras. Cuando el polvo del carruaje se disipó, Isabel aún temblaba. Ricardo entonces se volvió hacia ella y con la mano en el hombro dijo: «Ya no, tienes que probarle nada a nadie». Eso la derrumbó. No por la firmeza de las palabras, sino por el alivio contenido en ellas. Por primera vez, sintió que ya no tenía que defenderse del mundo, porque había alguien que se levantaría por ella todas las veces que fuera necesario. Aquella noche, Isabel escribió en una hoja nueva, con caligrafía aún temblorosa pero decidida: «Hoy alguien me defendió sin pedirme nada a cambio. No porque me debiera algo, sino porque eligió quedarse. ¿Esto es amor? No, sé, pero si no lo es, se le parece bastante». Dobló el papel y lo guardó en la caja donde ponía sus pequeñas memorias. Ricardo nunca vio lo que había dentro, pero todas las noches, cuando pasaba por el cuarto y veía a Isabel escribiendo,
Bajaba la cabeza como quien respeta un altar. Los meses siguientes trajeron más que cosechas, trajeron estabilidad. Isabel ya conocía el ritmo de la tierra, el ruido de las gallinas, el olor del maíz recién cosechado. Pero más que eso, ahora conocía el sonido de la casa cuando los niños reían, cuando Ricardo limpiaba la silla, cuando el viento golpeaba las cortinas cosidas por sus manos. El rancho, que antes parecía un refugio provisional, ahora era hogar definitivo. Las paredes guardaban no solo el calor de la estufa, sino también las pequeñas historias diarias que, sumadas, formaban una vida. Los domingos, Isabel pasaba la mañana preparando algo especial. Pan dulce, pollo al horno, a veces hasta mermelada de manzana que compraba en la feria. Ricardo ayudaba en silencio, cortando leña, encendiendo el fuego, lavando los recipientes con una concentración casi sagrada. No había visitas, no había fiesta, pero había presencia, y esa presencia era lo que sostenía todo. A veces, después del almuerzo, se sentaba con Santiago en el regazo leyendo despacio las letras que Mateo ya empezaba a juntar. Ricardo observaba desde el porche, con una media sonrisa escondida detrás del sombrero. Así era como decía gracias. En una tarde cualquiera, Ricardo llegó del corral con el rostro cubierto de polvo y los ojos cansados. Isabel notó que algo estaba extraño. Él no hablaba, no comía. Cuando ella preguntó, él dudó antes de decir, «Soñé con mi madre». Me miraba en silencio, como aprobando lo que hemos construido aquí. Isabel se sentó a su lado y solo dijo, «Ella estaría orgullosa». Ricardo entonces la miró a los ojos y agregó, «Yo también lo estoy». Era la primera vez que hablaba así, con palabras limpias, sin esconderse detrás de gestos. Isabel sostuvo su mano y dijo con voz firme, «Yo también estoy entera». Aquella noche, Ricardo sacó una pequeña caja de madera que guardaba en el fondo de un baúl. Sacó un anillo simple de hierro trabajado, envejecido por el tiempo. Era de mi abuela. Ella decía que solo debía entregarse cuando fuera para siempre. Isabel lo miró con los ojos vidriosos. No era una propuesta de matrimonio. Eso ya se había hecho con actos. Era la confirmación silenciosa de que ya no se trataba de refugio, favor o lástima. Era una alianza sellada en dignidad. Isabel se puso el anillo en el dedo, apretado y torcido, pero perfecto. Y allí, con las lámparas encendidas y los hijos dormidos en la habitación contigua, supo. Su historia finalmente tenía casa, nombre y sentido. Los días comenzaron a oler a rutina buena. Isabel despertaba con los gallos, calentaba el café y escuchaba los pasos de Ricardo en el patio, siempre al mismo ritmo, como si el tiempo hubiera aprendido a andar con ellos. El rancho ya no era solo supervivencia, era sustento, escuela, refugio. Mateo ayudaba en el campo y leía cartas en voz alta cuando llegaban del pueblo. Santiago cuidaba a los animales, como quien entiende que cada vida importa. Isabel se había convertido en el centro de la casa, no porque hablara fuerte, sino porque su silencio ahora era firme, entero, sereno. Una tarde, Mateo trajo del pueblo un trozo de papel con letras escritas a mano. Era una invitación para la fiesta de la cosecha, algo que el pueblo hacía cada año, pero en el que el rancho nunca participaba. Ricardo miró el papel, como quien enfrenta un viejo fantasma. «Hace tiempo que no voy», dijo. Isabel, con voz calma, respondió, «Quizás sea hora de aparecer, no por lo que te deben, sino por lo que has construido». El día de la fiesta vistieron ropa limpia. Isabel se recogió el cabello con un lazo azul. Al entrar a la plaza, muchos se callaron, pero nadie se atrevió a reír. Su presencia fue respuesta suficiente. Ya no había más que probar. Las mujeres a quienes Isabel un día pidió pan, ahora la miraban con ojos indecibles. Algunas, incluso, con respeto.
Ricardo apretaba fuerte su mano, como quien sostiene para no dejar que el pasado escape y arañe el presente. Los niños corrían entre los fardos de paja, reían fuerte, tomaban dulces. Y fue en esa escena simple, casi banal, que Isabel comprendió algo. No solo había sido aceptada, había vencido, sin gritar, sin suplicar, solo quedándose y amando. De regreso a casa, el cielo estaba pintado de naranja y el viento traía olor a tierra mojada. En la carreta, los niños dormían abrazados. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo y dijo, casi en susurro, «Gracias por dejarme quedarme». Él respondió con un beso lento en su frente, seguido de una frase corta pero eterna. «Tú no te quedaste, tú creaste esto conmigo». El camino delante de ellos era largo, polvoriento como siempre, pero ahora cada piedra, cada árbol, cada cerca llevaba una historia que nació de la nada y se convirtió en todo. Con el paso de las estaciones, el rancho fue ganando nuevos colores. Isabel plantó lavanda en el camino hasta el porche, y el aroma dulce pasó a ser la primera señal de la mañana. Los niños crecieron entre el polvo y los abrazos, sabían manejar herramientas y también la gentileza. Santiago, más callado, comenzó a dibujar escenas cotidianas con carbón en pedazos de madera de la cerca. Una de ellas mostraba la casa, el caballo de Ricardo, las gallinas y una mujer con vestido azul y un libro en la mano. Isabel, al verlo, lloró sin esconderse, porque finalmente se veía reflejada no por el dolor, sino por la presencia. Ricardo construyó un pequeño galpón en la parte trasera, donde guardaban herramientas, provisiones y también recuerdos. Allí guardaba los dibujos de los hijos, los escritos de Isabel, e incluso el vestido antiguo con que ella llegó, todavía manchado de polvo y dolor. Un día, al encontrar el vestido doblado con cuidado, dentro de un baúl, ella se volvió hacia él y preguntó, «¿Por qué guardaste esto?». Él respondió sin dudar, «Porque nunca más lo vas a necesitar, pero nunca debes olvidar de dónde vienes». Isabel entendió. No se trataba de borrar el pasado, sino de cargarlo con dignidad. Aquella noche quedó marcada por un gesto simple pero definitivo. Sentados en el porche, frente al cielo estrellado, Isabel dijo, «¿Sabías que me salvaste?». Ricardo tardó en responder, «No salvé a nadie, solo ofrecí pan». Ella entonces sonrió, con una mirada serena. A veces lo que salva a alguien es justamente eso, un pedazo de pan, sin juicio. Y allí, en medio del silencio del desierto, dos sobrevivientes se reconocieron no como salvados o salvadores, sino como iguales. Compañeros, dos corazones enteros que juntos aprendieron a latir al mismo ritmo de la tierra. Al día siguiente, Ricardo grabó con un cuchillo un nombre en la tabla de la puerta. Casa Martínez Hernández. No fue por vanidad ni por costumbre. Fue un gesto simple, para que todo forastero que pasara supiera que aquella casa tenía una historia. Una historia que comenzó con un no, pasó por el hambre, atravesó el prejuicio y floreció. Isabel tocó las letras con los dedos, como si tocara su propio pasado, y en ese instante entendió lo que nunca se atrevió a creer, que había ganado. No con armas, ni con promesas, sino con coraje, silencio y pan. En la última escena de este relato, el tiempo parecía haberse detenido. El sol bajaba, lentamente detrás de las colinas secas de Santa Rosa, tiñendo la tierra de dorado. Isabel, sentada en el umbral de la puerta con un delantal en el regazo y las manos aún sucias de harina, observaba a los niños correr entre los pequeños árboles que habían plantado juntos meses atrás. Ricardo se acercó en silencio, se sentó a su lado y le ofreció un pedazo de pan recién horneado. Ella aceptó con una sonrisa leve y ambos compartieron el alimento como hacían desde el primer día, con sencillez, con respeto,
con todo lo que nunca les fue dado, pero que ahora habían construido. Ninguno necesitaba decir que estaban felices. No hacía falta nombrar la paz cuando se vuelve parte de la piel. Isabel miró alrededor y vio más que un rancho. Vio cada clavo que pusieron juntos, cada lluvia que resistieron, cada gesto que plantaron, y allí entendió, con el alma entera, que no había sido acogida por caridad. Había sido elegida y también había elegido, porque el amor que queda no es el que llega rápido, es el que se construye despacio entre el miedo y la confianza, entre el polvo y la esperanza. Y cuando la campana del porche tintineó con el viento, Isabel miró a Ricardo y dijo, casi en un susurro, «Llegué aquí pidiendo un pedazo de pan y encontré un hogar». Él asintió en silencio, atrayéndola suavemente hacia él, como quien dice, «Nunca más tendrás que pedir nada, porque hay encuentros que no ocurren por suerte, sino por coraje, y hay amores que no necesitan promesas, solo manos que se sujetan firmes cuando todo se derrumba. Y fue así, con un gesto simple y verdadero, que la vida de Isabel cambió para siempre.